Cuando revisionamos las películas de El Señor de los Anillos, no paramos de encontrar detalles curiosos que en visionados anteriores pasaban desapercibidos, permitiéndonos explorar más a fondo la historia de la Tierra Media y las acciones de los personajes. En este video analizaremos varios momentos de las películas, sobre todo de la Comunidad del Anillo, que nos hace dar cuenta de algunas curiosidades y de cambios muy importantes cuando comparamos con los libros. De seguro te acuerdas de esta escena de la Comunidad del Anillo, cuando Frodo, al enterarse que el anillo que le había heredado Bilbo es el anillo único y que Sauron viene a recuperarlo, se lo ofrece a Gandalf con el fin de deshacerse de ese problema. Pero vemos que el mago retrocede y suplica a Frodo que no se lo ofrezca y que aleje la tentación del poder. Y esto me motiva a hacer un conteo sobre cuántas veces y quiénes rechazaron el anillo único o lograron resistir su tentación en las películas. Y para llevar a cabo este conteo hay que dividirlo en 3 bloques, a saber, los que resistieron la tentación de tenerlo, los que aún teniendo el anillo único en sus manos lo entregaron voluntariamente, y los que no se resistieron a la tentación ni entregaron el anillo y terminaron muriendo por ello. El primer personaje que vemos que pudo resistir a la tentación por obtener el anillo único fue Gandalf, alegando que el anillo es tan poderoso que podría usarse para el bien, pero a la par de este poder, el anillo es tan maligno que terminaría corrompiendo al mago, y en lugar de terminar con la sombra, crearía a un nuevo señor oscuro, igual o más terrible que el mismo Sauron. En el libro, Gandalf le dice a Frodo que el anillo debería tenerlo él, pues si el mago lo guardara, en algún momento se sentiría tentado de usarlo, pero a través de él, el anillo ejercería un terrible poder. El segundo personaje que vemos en las películas al que Frodo le ofrece el anillo voluntariamente es a Galadriel, la cual rechaza el ofrecimiento mediante una prueba de humildad, en donde ella reconoce que en su interior desea tener el anillo único y hacerlo suyo y dominarlo. Pero a la hora de tenerlo frente, debía luchar con ese deseo, y en lugar de convertirse en la reina de toda la Tierra Media, prefirió ser Galadriel, la portadora del anillo Nenya, y que pronto ella debía abandonar estas tierras y volver con su gente a Valinor. Al tercer personaje, que en la misma película de la Comunidad del Anillo, Frodo le ofrece el anillo voluntariamente, es a Aragorn, cuando el Hobbit escapó de Boromir y los Uruk-hai los encuentran. Allí Aragorn se resiste a poseer el anillo, siendo él el heredero de ese objeto por compartir la sangre de Isildur. Pero Aragorn, por nobleza y teniendo presente la misión que deben cumplir de destruir el anillo, cierra la mano de Frodo y deja que el Hobbit se aleje en solitario viaje. El cuarto personaje que resiste la tentación del anillo, ahora en la segunda película, en las 2 torres, es Faramir, que teniendo el poder de arrebatarle el anillo a Frodo, al final lo libera para que cumpla su misión en Mordor, y apoyándolo con la bendición de los hombres de Gondor de que tal destino se cumpliera. Ahora hablemos de los personajes que entregaron el anillo voluntariamente. El primero que vemos es a Bilbo, que con la presión de Gandalf termina dejando el anillo atrás cuando cruza la puerta de Bolsón Cerrado, sintiendo un enorme alivio al dejarlo caer. Y aunque abandonó una pesada carga, residuos de la obsesión por el anillo lo siguió acompañando. El segundo personaje que entregó el anillo voluntariamente fue Boromir, en la escena en la que la Compañía del Anillo cruza el paso de Caradhras y al caminar sobre la espesa nieve de la montaña, Frodo resbala, recogiendo a Boromir el anillo que se le había resbalado. Pero por presión de Aragorn, Boromir devuelve el anillo a Frodo, cuando el capitán de Gondor deseaba con todo su corazón obtener el anillo único. El tercer personaje que devuelve el anillo voluntariamente es Sam, pues cuando rescata a Frodo de los orcos en Kirk Ungol, Sam entrega el anillo a Frodo. En el libro lo hace de una manera más tranquila después de usarlo, y no con tanta duda como vemos en la versión cinematográfica. El cuarto personaje es el mismo Frodo, pues como ya habíamos dicho, Frodo ofreció voluntariamente el anillo en 3 ocasiones, o bueno, 4 veces, si contamos cuando soltó el anillo en el concilio de Elrond en frente de todos. Ahora, si comparamos con el libro, hay otros 2 personajes que entregan el anillo y que no lo vemos en las películas. El primero de estos es Gandalf, pues en los escritos sí vemos que Gandalf puede tocar y agarrar el anillo, y después de manipularlo y recogerlo del fuego, vuelve a entregárselo a Frodo. Y el último personaje que tuvo el anillo en sus manos y lo devolvió de manera voluntaria fue Tom Bombadil, que sintió curiosidad por ese anillo al que todos querían, y después de jugar con él, no le encontró más interés y lo devolvió a Frodo.
Y por último veamos a los personajes que murieron con el anillo por no entregarlo. El primero fue Sauron, que murió, entre comillas, cuando tenía el anillo puesto en el momento en el que lo derrotaron en la batalla de la Última Alianza, cuando Isildur arranca el anillo de su mano. El segundo personaje en morir por no entregarlo fue el mismo Isildur, que murió al intentar escapar con el anillo por el río Anduin, y cuando el anillo se le deslizó de la mano, fue visible ante los ojos de los orcos y allí murió por los flechazos. Y el tercer personaje en morir por aferrarse al anillo fue Gollum, que cayó en los fuegos del Monte del Destino, muriendo junto con su tesoro, y gracias a ello, la maldición del anillo desapareció con él. ¿Te acuerdas de esta escena en la que Gandalf descubre a Sam espiando la conversación que el mago tiene con Frodo sobre el anillo único? Pues en la versión cinematográfica hacen una adaptación curiosa de esta escena con respecto al libro, que si lo analizamos bien hablaría muy mal de Sam en las películas. Y es que sí, Sam oye la conversación que tiene Gandalf con Frodo sobre la verdad del anillo de Bilbo. La diferencia está en que en la película sucede de noche y en el libro sucede de día, y este cambio es importante. Pues como lo escribe Tolkien en el libro, Gandalf habla con Frodo a la luz del sol, ya que la conversación es muy oscura para tenerla en la noche, y en esos momentos es normal que Sam esté trabajando en el jardín de los Bolsón, por lo que es más natural que Sam escuche la conversación. En cambio, en la película, esta conversación sucede en la noche, y luego descubren a Sam, lo que quiere decir que Sam se introdujo en la casa de Frodo en la noche para espiarlos, cuando momentos antes él se había despedido de Frodo y se había ido a su casa, lo que no fue así, y más bien se fue a espiar a Frodo sin permiso, lo cual no tendría sentido, pues si Sam hubiera visto que en la casa estaba Gandalf, Frodo estaría seguro y tendrían conversaciones con el mago, que sería lo más normal. Pero aún así, Sam fue a espiarlos porque sí, mostrando un comportamiento poco ético y muy reprochable. En los libros, en cambio, es normal que mientras Sam hacía sus trabajos de jardinería, sin querer escuchar la conversación, termina haciéndolo por casualidad. De hecho, es un detalle en el que insiste Tolkien cuando narra sobre los tijeretazos de Sam mientras podaba, como un ruido de fondo mientras Gandalf le revelaba la historia del anillo a Frodo. Y Sam, que era un amante de las historias de los magos, era normal que tuviera un oído en su trabajo y otro en la conversación del mago. Además, se entendería que Gandalf prefiere revelar esa verdad a Frodo en ese momento para aprovechar que Sam estaba en el jardín, como si tuviera el propósito de que el jardinero escuchara toda la información. Pues allí mismo, Gandalf le aconseja a Frodo no permanecer solo y buscar a un hobbit de confianza que lo acompañe en el viaje por proteger el anillo. En la película, en cambio, todo es muy repentino y sorpresivo. Esta conversación sucede en la oscuridad de la noche y por casualidad Gandalf descubre a Sam escuchando la información, que de hecho bromea con ello, que es muy tarde para estar podando el jardín, que de nuevo queda Sam como un chismoso que se mete a la casa de Frodo a espiar sin permiso en la oscuridad de la noche. Ahora bien, se puede decir a favor de la versión cinematográfica que los tiempos para informar en los libros no son los mismos para informar en las películas, ya que en los libros la conversación entre Gandalf y Frodo es muy informativa, pero aburrida en cuanto a las acciones de los personajes, por lo que visualmente la escena tiene que adaptarse con más agilidad, interés y emoción. Por ello, aunque diferente, la escena en las películas está muy bien conseguida, porque logra transmitir emociones, tensión por la premura y el misterio del anillo, como también seriedad por lo claroscuro y la sombra de la escena. Por eso, para introducir a Sam, que es un personaje fundamental en la aventura de Frodo, en la dinámica de la escena, el guión se le ocurrió poner a Sam espiando porque sí a esas horas de la noche en la casa de Frodo. ¿Estabas espiándonos? No comprende. Es muy tarde para podar el jardín, ¿no crees? De seguro te acuerdas de esta escena y de esta frase tan famosa que le pronuncia Gandalf a Frodo en las minas de Moria. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Pero ¿sabías que esta frase podría tener diferentes interpretaciones según la versión en la que aparece? Pues esta frase, a como está contada en la película, podría tener un sentido muy específico, pero si se lee esta frase en los libros, tendría otra significación con un matiz muy distinto. En la película, Gandalf pronuncia esta frase de la siguiente forma. Como quisiera que nada hubiera sucedido. ¿Cuál
que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. La interpretación que se le puede dar sería con un sentido temporal, es decir, que las cosas que nos pasan no podemos decidirlas o evitarlas, sino más bien en lo que sí podemos influir es en lo que haremos de ahora en adelante sobre ese problema, aprovechando el tiempo para darle el curso que merece, es decir, valorar el tiempo que se dispone en adelante, aprovecharlo y orientarlo a la meta que deseamos, de no quejarnos por lo que fue y los errores del pasado, sino de saber utilizar ese tiempo que aún tenemos, que se nos dio, de aprender y dejar ir, y empezar a construir hacia adelante. En otras palabras, es entendible que Frodo sienta miedo por el drama de proteger el anillo de Sauron, pero que debe entender que no tiene sentido quejarse por cómo llegó a él, sino de asumir su deber y aprovechar cada segundo para encontrar la forma de solucionar el problema, a saber, de destruir el anillo en lugar de quejarse o pensar por qué le tocó a él y no a otro. Es decir, que si le tocó a él, es asumirlo con decisión y terminar con la misión. Ahora, esa frase, como aparece en el libro, tiene otro matiz si entendemos el contexto completo dentro del cual Gandalf emite esta frase. Y la diferencia también radica en que en la película Gandalf lo dice en un momento distinto al libro. En la versión literaria, Gandalf emite esta frase en casa de Frodo cuando le cuenta la historia del anillo. Y allí le cuenta sobre Sauron, de su derrota al final de la Segunda Edad y de sus constantes huidas y regresos. Pero que ahora se enfrentaban a un nuevo levantamiento de Sauron que sería brutal, ya que estaba reuniendo su poder y fuerzas el Mordor, y que después de muchos años de paz, Sauron traería a la Tierra Media otro periodo de guerras. En el libro, esta conversación sucede así. Frodo lamenta diciendo: "Me habría gustado que no sucediera en mi época". Y Gandalf responde: "Y también a mí, al igual que a todos los que viven en este tiempo, pero no depende de nosotros. Todo lo que podemos decidir es qué hacer con el tiempo, es decir, la época que se nos ha dado. Y ya, Frodo, nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse". La frase parece la misma, pero tiene otro sentido. Y este sentido es epocal o histórico. Se habla de asumir el tiempo y la época en la que tocó nacer y vivir, y asumirlo con responsabilidad y actuar para que esta época no sea tan oscura. Gandalf en ese contexto está hablando acerca de los ciclos de la lucha contra el mal, en los que Sauron se lo vencía pero que siempre buscaba el modo de regresar, en donde habían periodos oscuros de guerras y luego periodos tranquilos de paz. La historia de la Tierra Media se caracterizaba por estos ciclos de retroceso y regreso de la sombra, y que en esos momentos, con la revelación del anillo, el tiempo de paz había terminado, y se acercaba el tiempo de una nueva gran guerra. Por eso Frodo se lamenta que a él le tocara vivir en ese tiempo ensombrecido por el regreso de Sauron, y no haber nacido o vivido en otros periodos de paz y de tranquilidad en la comarca. Y allí mismo Gandalf le recalca el peso de esta frase, advirtiéndole a Frodo de que este periodo debía tomárselo en serio, porque ahora a los hobbits les tocaría actuar. Por mucho tiempo los hobbits habían vivido en paz, tranquilos e indiferentes a los acontecimientos del ancho mundo, mientras los demás pueblos hacían retroceder a Sauron. Pero la vida cómoda de los hobbits se había acabado, y el mundo necesitaba de su participación en el final de la Tercera Edad, no por voluntad propia de los hobbits, sino por necesidad, pues el anonimato de los hobbits como un pueblo secreto se había terminado. Pues por medio de Gollum, Sauron se había enterado de la comarca y que posiblemente esas tontas personas medianas tendrían su anillo. Y Sauron revolcaría los rincones de la Tierra Media para hallar esta comunidad. Los hobbits ya estaban en la mira del Señor Oscuro, y no dudaría en soltar su furia contra ellos, o sobre todo, por venganza, Sauron esclavizaría a los hobbits como cobro por haberle robado su preciado anillo. Los hobbits ya no se podrían ocultar, y más bien tendrían que vivir y defenderse en esta época porque su supervivencia dependería de ello. Este llamado de Gandalf es comprendido por Frodo, y es allí donde el hobbit se pone manos a la obra para abandonar su vida cómoda y emprender un viaje peligroso que lo cambiaría para siempre, pero que terminaría salvando al mundo. Y es así que esta famosa frase de Gandalf tiene un sentido distinto en los libros a como normalmente lo entendemos cuando lo oímos en las películas. Pero ahora conoces este matiz y estos dos significados. Dime en los comentarios cuál de los dos sentidos de la frase te gusta más.
Y bueno, hasta aquí este video. Vimos 3 aspectos muy interesantes de El Señor de los Anillos que cambian su sentido dependiendo de la versión que apreciemos, si la de las películas o la de los libros. Comenta qué te parece y con cuál versión te quedarías y tiene más sentido. Dale like a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho para seguir trayendo videos interesantes sobre la Tierra Media y El Señor de los Anillos. Un saludo y hasta pronto.